tu siervo Iván. Gracias por la forma en que hemos podido caminar juntos como amigos y consiervos. Y te pido que ahora le llenes de tu espíritu y que él pueda predicar el Evangelio con claridad y alegría y firmeza, que podamos todos reafirmar nuestra fe en ti y salir de aquí bendiciendo tu nombre por el ministerio que has hecho, que haces y que harás por medio de tu Hijo Iván. En nombre de Cristo. Amén. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía. Buenos días. La primera vez que vine a esta iglesia no era mi intención venir a predicar. Inclusive no era mi intención que me miraran así. Venía yo de incógnito cada domingo, muy agradecido porque encontré un lugar donde podía escuchar la palabra, una palabra reflexionada sin pretexto alguno. Mucha gente cuando predica el Evangelio tiene un pretexto. El pretexto es: quiero hablarles a ustedes de que se portan mal. Y entonces busco un texto bíblico y hablo de que se portan mal. Joel Sierra siempre me dejó bien impresionado desde la primera vez que lo conocí. Y la verdad, tengo algún tiempo fuera de mi iglesia meditando muchas cosas. Y hoy ustedes y yo estamos leyendo las mismas lecturas que leen las iglesias que hicimos una reforma litúrgica ya en los años 70. Estas mismas lecturas las están leyendo en todo el mundo. Y vamos a hablar de las cosas que están escuchando un gran grupo en el mundo de cristianos, litúrgicos y no litúrgicos, porque los anglicanos son litúrgicos, en cierta forma primitiva. Por eso usamos eso. Esto representa para nosotros mi sacerdocio, mi presbiterado. Y sé que es difícil porque venir un sacerdote de tradición litúrgica a una iglesia libre es así como muy extraño, porque un padre, cuando la primera vez mi mamá me vio vestido de sacerdote, decía: tus abuelos y tus bisabuelos han de estar sufriendo en la presencia del Señor porque ahora eres un cura. Y la verdad es que mi abuelo, cuando yo fui al seminario presbiteriano, porque soy de cuna presbiteriana, siempre que llegaba yo a casa en vacaciones me decía: mi padrecito. Yo aún no había conocido la iglesia anglicana. Mi abuelo tenía 82 años, 83. Y el día que murió, cumpliendo 85 años, me tomó de la mano y me dijo: ya me voy, padrecito mío. Y yo no era anglicano, era un aspirante a ser pastor presbiteriano. Y estoy tratando un poco de que no sea un impedimento el que esta figura, inclusive Joel y yo hablábamos ayer, vas a venir de sotana, porque es una cosa muy fuerte para los evangélicos. Cuando mi madre me ve por primera vez, después de muchos años de no hablar, porque yo me voy a la iglesia anglicana y me ve caminando entre las calles con una sotana y la gente diciendo mi padre, era una cosa que le causaba un shock. Esa iglesia que viste de esa forma nos había perseguido tanto en Chiapas como en Oaxaca durante tantos años de familia. Soy la cuarta generación de nacido en la iglesia evangélica presbiteriana. Pero una de las cosas que me gusta del compartir con mis hermanos evangélicos, no porque yo no sea un evangélico, sino porque nosotros tenemos una perspectiva sobre la religión popular y nuestra perspectiva del evangelio hacia esas prácticas. Por eso siempre seguimos vistiendo nuestras vestiduras, porque el pueblo sigue percibiéndonos de esa forma. Y ya tomando un poco el tema, la sociedad en la que nosotros vivimos nos mira de ciertas formas y nos exige cosas que ustedes y yo vivimos como en instantáneo. Tenemos conciencia de quiénes somos.
habitualmente nosotros mostramos la mejor cara que tenemos, porque esta sociedad en la que vivimos quiere que nos veamos exitosos. Hoy en la iglesia, gracias a Dios para algunos, no muchas gracias para otros, ya no somos los evangélicos que vestimos traje o el vestido bonito cada domingo y traemos nuestra Biblia en la mano, en nuestro himnario, para que la gente nos mire y diga: ah, esos son los evangélicos, esos son los cristianos. Ahora ya tenemos más libertad de eso, pero fuera de la vestimenta, la sociedad a nosotros nos exige ser exitosos, ser grandes guerreros, y todos aquellos sentimientos que nosotros podemos tener de compatibilidad con el prójimo son mal vistos. Me gustaría que empezáramos con el primero. Cuando nosotros mostramos empatía en el trabajo, es mal visto. La gente lo toma como debilidad, lo desprecia. Hay un autor que cita a un padre de la iglesia que dijo esto: que el dolor no me sea indiferente, y cuando viva en el dolor me dé cuenta del dolor de mi prójimo. Pero mirar el dolor del prójimo implica llorar, y los hombres y las mujeres exitosas no lloramos. Es despreciable ver a alguien llorar en nuestra sociedad. La sinceridad es tomada en nuestras sociedades como un acto tonto. Ser sincero, ser transparente, no te lleva al éxito. No le puedes decir toda la verdad a la gente, ni puedes decirle todas tus aspiraciones a las personas, porque eres tomado como tonto. Por eso la sociedad prefiere que digas medias cosas a que no lo digas completo. Y la última, que creo que puede llamar un poco también la atención de nuestras vidas, es que la sociedad considera que la gratitud es un acto tonto de alguien que quiso hacerlo porque le dio la gana, porque yo no le pedí nada. Estos tres valores en las lecturas de esta mañana nos van a conducir a entender cierta cosa que la iglesia cristiana ha dejado de hacer. El nombre que ustedes quieran ponerle, con su apellido. Cuando nosotros volteamos a ver a nuestra sociedad violentada, lo último que pensamos es: ¿qué estoy dejando de hacer yo? Cuando Jonás es llamado por Dios para llevar un mensaje, este hombre es excesivamente cruel en su mensaje en el libro. No le da una opción a la gente más que decir: Dios los va a acabar en 3 días. Y la gente que escucha a Jonás se arrepiente. Pero al mensajero que sabe que ha arriesgado su vida, porque imagínense, yo soy un profeta de Israel, yo soy un sacerdote anglicano predicándole a los bautistas, espero que no me quemen saliendo de aquí. ¿Verdad? Miren dónde me vine a meter. Y eso es lo que piensa Jonás. Miren a dónde me vine a meter. Si primero a Dios le dije que no quería, porque yo sé que este Dios es así, misericordioso y bondadoso. Pero entonces Dios le hace una jugada difícil de entender. Le da algo gratuito, un beneficio, y le da una calabacera, para que lo entendamos en nuestro mexicano, le da una mata que es una enredadera, como las calabazas o como los chayotes. Es una enredadera. Y entonces Jonás probablemente piensa que Dios lo está bendiciendo a esperar a que se cumpla el destino de destruir a Nínive. Entonces ya lo ha puesto en confort para que esté ahí, no le pegue el sol, no sienta calor, y está ahí sentadito esperando, muy enojado, porque sabe que Dios es misericordioso y amoroso, para que destruya esta nación. Pero el problema fundamental con Jonás es que puede tener misericordia con la planta, pero no puede tener misericordia con la gente. Podemos tener misericordia con los animales, y muchas veces nuestra sociedad nos ha enseñado a no ser misericordiosos con el que tiene hambre, o el que anda pidiendo limosna en la calle, o el que está solo en el hospital.
y mientras yo puedo estar solo haciendo visitación a los enfermos, estoy sentado en mi casa viendo mis redes sociales. Es que alguien más lo tiene que hacer. Definitivamente no tiene que ver conmigo. Y ese es el pensamiento de Jonás. Jonás ha sufrido, como el pueblo de Israel, persecución. Inclusive han sufrido el que les hayan robado su tierra y hayan sido llevados a otros lugares. Y entonces él piensa que Dios escogió a Israel para ser un pueblo exclusivo. ¿Cómo puede este Dios amar a Nínive si nosotros somos los exclusivos? ¿Cómo puede Dios bendecir a la gente mala si yo soy el bueno? Y yo veo que las personas progresan, pero yo soy el bueno. Yo soy el pueblo escogido de Dios. Pero el problema con Jonás es que Dios llamó al pueblo de Israel para ser bendición para las naciones, no bendición para Israel sí mismo. Y nosotros hemos sido llamados para ser bendición para todas las personas alrededor de nuestras vidas, porque así de pequeño es nuestro mundo. Cuando decimos es que el mundo me mira, decimos me mira mi hermana, mis sobrinas, mis tías, mis tíos, mis primos, no los 3.900 millones de seres humanos. Hablamos de esa pequeña cantidad de gente que significa nuestro mundo. Y Jonás, al ver el arrepentimiento de las personas, refleja en su enojo que no puede comprender por qué Dios quiere amar a alguien más que no sea él mismo. No tiene empatía, no es sincero, porque puede tener misericordia de la planta, pero no puede tener misericordia por la gente. Y lo último, no tiene gratitud a Dios, porque no es por su pueblo. Creo que si Jonás recibiera el arrepentimiento de su pueblo, sentiría gratitud, sería sincero y tendría empatía porque su pueblo se ha arrepentido. En la lectura del Evangelio, hoy Jesús está contando una historia curiosa. Dios, el viñador, llama gente a trabajar en su viña. Hemos escuchado de Joel cosas muy ciertas. El reino de los cielos es el mundo donde vivimos. Algunos de nosotros quisiéramos que fuera solamente la iglesia. Y la verdad es que es muy difícil que sea en la iglesia. Porque la iglesia no es el lugar de los santos, es el lugar de los pecadores que se han arrepentido y siguen luchando. Me gusta mucho este concepto porque dos anglicanos crearon Alcohólicos Anónimos. Dos anglicanos alcohólicos crearon el concepto de vivir un día a la vez, el ser mejor. Y a veces nosotros en nuestra fe nos hace falta entender que necesitamos día a día ser mejores cristianos. Pero en la historia de Jesús, lo que habla es algo que podría ser interpretado así, miren. La primera cosa, me pongo mis lentes sociales, estudié en una universidad socialista como la UAN, Iztapalapa, y puedo decir, no, Dios es un líder social, hablando del amor, y que era un hombre tan comprometido con lo social que salió cada hora diferente del día a contratar gente, y era tan justo y le gusta tanto a Dios lo social que les pagó justamente un día cada uno que trabajaran horas. No lo creo. O podría ser alguien demasiado ligado a lo que a nuestra realidad y decir, no, la parábola de hoy está diciendo eso que te pasa a ti y a mí cuando trabajamos para empresas. Esas empresas que te exigen ser cada día más inhumano, pero creativo. Y entonces está bien que el trabajador que llegó a la primera hora dispute, se enoje, grite, reclame, murmure, que merece ser pagado de mejor forma porque fue más creativo, porque trabajó más horas. Pero en sí Jesús lo que dice al final de la historia es el punto medular de la parábola, de la historia.
es la discusión y la respuesta del amo al trabajador. La primera cosa que dice de sí mismo el amo es: no soy injusto contigo. Creo que eso podría haberle dicho Dios a Jonás, pero en esta historia dice: no soy injusto contigo, te llamé a hacer algo por lo que tú estás de acuerdo. Dios no es injusto con nosotros, porque a lo que nos ha llamado es a ser salvados de nuestros malos caminos y a ser sanados de nuestras heridas emocionales, psicológicas, físicas. Porque muchas veces escuchamos de grandes predicadores que el objetivo de Dios al llamarnos es para que usted y yo seamos ricos, para que ustedes y yo reflejemos ese poder de la exclusividad de Dios teniendo grandes cantidades de recursos y éxito en la vida. Pero lo que dice la historia de Dios es que Dios no es injusto. Nos ha llamado a hacer un trabajo en su viña. Y la segunda cosa que exalta la característica de Dios en la historia de este amo es que es generoso, bondadoso. ¿Verdad que tiene una conexión con Jonás? Jonás le dice en su oración: yo sabía que eras un Dios misericordioso y bondadoso, que te arrepientes, que eres lento para la ira y cambias. Y estoy furioso de que si yo sabía que eras así, quieres que haga este trabajo. Y de nuevo Jesús vuelve a decirlo en esta historia: Dios es un ser generoso para todos. Cuando yo era joven en la iglesia, escuchaba a mucha gente que decía: es que no es justo que si yo salgo a predicar el evangelio, ese borracho, ese mujeriego, mañana lo atropella un camión y se muere, va a ir al cielo. No es posible que si se arrepintió en la noche y mañana en la mañana se muera, tenga que ser salvado. Y entonces Jesús podría decirnos a través de esta historia: perdón, yo llamo a la gente en el momento que necesita ser llamado para servir en la viña, y va a recibir el mismo pago. No porque el Señor me llamó a los 15 años y me encontré con Él y tuve una experiencia con el Espíritu cuando me bauticé, por eso parezco bautista, pero yo me bauticé a los 15 años. Me hace especial o mejor, o todo el recorrido que he tenido en mi vida me hace especial o mejor, o merezco un mejor asiento en la manifestación del reino. Aunque me haya llamado tan joven, no merezco el mejor asiento, por mucho que yo piense que he dado de comer, que he visitado a los enfermos, que he consolado a las personas, o que he visto la sanidad de Dios a través de la oración. No me va a dar un mejor lugar. Me va a dar el lugar adecuado y el correcto que le ha dado a mi vida. Y de la misma forma nos va a dar un lugar adecuado y correcto en el que seamos felices mirando a este Dios que nos ama, que nos ha llamado a ser sanados, y que en esa sanidad trabajamos para contagiar a la gente de la sanidad de Dios, del amor de Dios. Por eso es que este día, al hablar de Jonás o la historia de Jesús, tenemos que detenernos a pensar sobre cuáles son los valores más importantes que mueven mi fe cada mañana por el domingo, si es que solo vengo el domingo. O mueve mi fe cada mañana que voy al trabajo y estoy como niño ansioso esperando ver si voy a hacer una bendición hoy para alguien. Ver si al mirar la desgracia soy capaz o de decir una palabra o de orar por la persona. O inclusive, si está llorando, tener la capacidad de llorar con ella. Porque no me importa lo que diga el mundo que me rodee. Lo que me importa es lo que Dios quiere que yo haga en la vida. ¿De qué forma puedo compartir las cosas en mi vida? La envidia
de la que habla Jesús en la historia. Y Jesús en la historia habla de la envidia y de la generosidad. La medicina para la envidia en la historia es la generosidad del que contrata a la gente en la vida. Pero la envidia la tomamos como de la buena, como si fuera algo que nos impulsara a ser mejores. Creo que cuando escuchamos que la gente dice que tiene envidia, de la buena, así, de la buena, no entiende que la envidia es una enfermedad del corazón humano, produce enojo o frustración. Me gusta una historia que está en el cine y se llama Macario. Algunos de ustedes la han visto, en blanco y negro. Para los más jóvenes, sí, había cine en blanco y negro. Ya tenía audio. Esa película muestra a un hombre llamado Macario. Bueno, está basada en un escritor que se apellida Travel. Su novela se llama El Invitado. Esta historia habla de que este pobre hombre añora comerse un guajolote el solo. Es muy pobre. Tiene 7 hijos. Es muy pobre. Y cuando ve a sus hijos cómo se comen la comida fruto de su trabajo arduo, añora comerse un guajolote el solo. Y le dice a su mujer que no va a comer hasta el día que se coma un guajolote él solo, sin invitarle a nadie nada. Inclusive le dice: quiero morir con el sabor del guajolote en mi boca. Y no voy a comer nada más. Y entonces su mujer se robó un guajolote. Y el guajolote se lo da a escondidas para que los niños no lo huelan, no lo vean. Pero muy bellamente le dice a su esposa: yo también he querido en la vida algo que no tenga que compartir con nadie. Macario se va con el guajolote y de repente pues llega el diablo, Dios y la muerte y le piden un pedacito.